¿Qué tal? Bienvenidos sean una vez más al curso de bases de datos. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuarlo. Vamos a ver un tema bastante interesante acerca de lo que es el diseño de una base de datos. Concretamente lo que es el modelo conceptual. Más adelante iremos viendo los demás modelos, pero en este video como tal vamos a concentrarnos en lo que es el modelo conceptual. ¿Cuál modelo conceptual vamos a ver? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su simbología? ¿Cómo se utiliza? Etcétera. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta presentación comenzando por los modelos del proceso del diseño. En el proceso del diseño existen 3 modelos a considerar en la construcción de una base de datos. El primero es precisamente el modelo conceptual, que trata de describir a grandes rasgos el contenido e información de la base de datos mediante la especificación de los requisitos del cliente o empresa que la solicita, independientemente del sistema manejador de base de datos que se vaya a utilizar. El objetivo de este modelo es construir un esquema que lo exprese todo a partir de una idea. Y en este caso tenemos el ejemplo de un cliente que nos va a decir a grandes rasgos qué características y qué datos quiere guardar en su base de datos, cómo se van a ir relacionando unos con otros. Nosotros vamos a hacer un diseño conceptual y vamos a definir un esquema que va a ser a grandes rasgos el funcionamiento de esa base de datos. El siguiente es el modelo lógico. El modelo lógico trata de describir la estructura de una base de datos según el modelo de sistema manejador de base de datos a utilizar. Es decir, el tipo de base de datos que vamos a tener, jerárquico, de red, relacional, orientado a objetos o incluso las bases de datos distribuidas. El objetivo es obtener una representación que use de manera más eficiente los recursos disponibles, así como modelar restricciones, que vamos a ver qué es eso más adelante. Es decir, de nuestro esquemita conceptual vamos a diseñar de tal manera que nos quede otro esquema, pero va a ser el esquema lógico, ¿sí? Que va a tratar todo lo que se dijo anteriormente. Y finalmente tenemos el modelo físico, que trata de la implantación de una base de datos teniendo un profundo entendimiento del sistema manejador de base de datos específico a utilizar. Para ello se requiere tomar en cuenta varios factores, como el lenguaje de definición de datos, LDD, o en inglés Data Definition Language, así como detalles acerca de los tipos de datos, integridad referencial, que también lo vamos a ver más adelante, restricciones, etcétera. Es decir, del esquema lógico que ya hayamos hecho en la segunda fase de nuestro diseño, vamos a diseñar y nos va a quedar ya el esquema físico. A grandes rasgos y en resumen, sin entrar en tanto detalle técnico, ¿qué significa lo que acabo de explicar? Bueno, significa que en el diseño conceptual no nos va a importar como tal todavía el tipo de base de datos que vamos a ocupar, así como tampoco el software que vamos a usar para la creación de la misma. Únicamente vamos a hacer un diagrama basado en la idea del usuario. ¿Sí? El usuario nos va a dar una idea y nosotros vamos a hacer un diagrama, pero hasta ahí todavía no nos va a importar esas dos partes. En el diseño lógico es donde sí nos va a importar qué tipo de base de datos voy a ocupar, pero en esta fase todavía no nos vamos a interesar en el software que vamos a ocupar para realizarla. Ya en el diseño físico, ahora sí vamos a tener que tomar en cuenta el tipo de base de datos, así como el software que vayamos a ocupar, porque como lo mencioné, pues ahí hablamos del lenguaje de definición de datos, que básicamente es el lenguaje SQL. Bien, ahora centrémonos en el modelo conceptual. El modelo conceptual es un esquema que, bueno, se debe de representar bajo un modelo que posea las siguientes cualidades. Debe de tener expresividad, simplicidad, minimalidad y formalidad. Y para ello tenemos el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es un modelo conceptual, ¿sí? Es de los más utilizados en la actualidad para representar un esquema conceptual. Fue creado por Peter Chen en 1976 y posee los siguientes elementos. El primer elemento se llama entidad.
Las entidades se representan por cosas u objetos, ya sean reales o abstractos, tangibles como un empleado, alumno, maestro, o intangibles como lo que serían calificaciones, cuentas de cheques, asignaturas, etcétera, de los cuales nos interesa almacenar información. Las entidades tienen las siguientes características. Básicamente son las tablas de la base de datos. Más adelante vamos a ver las características de una tabla, qué es una tabla, etcétera, pero ahorita nada más tengan en cuenta que la entidad es una tabla o varias tablas de la base de datos. Se va a representar en nuestro diagrama por un rectángulo con su nombre dentro de él, y el nombre de una entidad solo puede aparecer una vez en el esquema, es decir, una base de datos no puede tener dos tablas que se llamen igual. La siguiente es la relación. La relación es la forma en la cual las entidades se asocian unas con otras, indicando con eso la dependencia de las mismas. Más adelante les voy a explicar qué es eso de dependencia. Las relaciones tienen las siguientes características. Se representan con un rombo con su nombre dentro de él. El nombre generalmente es un verbo o una acción que une a las entidades. Las relaciones pueden asociar una entidad con otra o bien consigo misma. Y aquí tenemos un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos una entidad llamada trabajador que se relaciona consigo misma porque en una empresa un trabajador puede ser jefe de otro trabajador. Del lado derecho tenemos otro ejemplo en el cual una entidad profesor da clases a un alumno. El siguiente es el atributo. Los atributos son las características que describen a una entidad y representan la información que se almacenará en ella. Esto tiene que ver también con lo que es el concepto de atributo en programación orientada a objetos. Recuerden que son características, pero vaya, estas características van a ser aquellas que va a poseer la entidad de nuestras bases de datos y van a tener las siguientes características. Los atributos van a ser las columnas de la tabla, ¿sí? Los datos que vamos a guardar en la tabla, que también se les va a conocer como campos. Es decir, si yo digo atributo, columna o campo, me estoy refiriendo a la misma cosa. Se representan mediante una elipse con su nombre dentro de él y pueden ser de distinto tipo de datos. Es decir, en una tabla podemos tener texto, numéricos, fecha, booleano, etc. Y aquí tenemos un ejemplo del diagrama anterior. Tenemos un profesor como atributos o como campos de su tabla va a tener nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de ingreso. La relación con otra entidad que es alumno, que también va a tener nombre, apellido paterno, apellido materno y salón. Dentro de los atributos tenemos tres. El primero es el atributo multivaluado, que también se le llama multiconcurrente, y son aquellos que pueden tener más de un valor y se representan con una doble elipse. Por ejemplo, la entidad profesor puede tener un atributo llamado teléfono, el cual puede tener distintos datos. Por ejemplo, puede tener el teléfono de su móvil y también puede tener el teléfono de su casa. El siguiente es el atributo compuesto. Son aquellos que se obtienen a partir de la combinación de otros atributos. Puesto que pueden tener varios valores, se representan de la misma forma que los atributos multivaluados. Y aquí tenemos un ejemplo de un atributo compuesto, que es la dirección, que se va a obtener mediante otros tres atributos. El primero es calle, que puede ser un texto, el segundo un número exterior, que puede ser numérico, y el tercero un número interior, que también puede ser numérico. Y tenemos los atributos derivados. Son aquellos que pueden obtenerse a partir de otros atributos de una entidad. Se representan con una elipse punteada y estos atributos hay que tener cuidado al usarlos porque pueden generar redundancia. Recuerden la redundancia, eso lo vimos en el video pasado. Si no se acuerdan, les invito a que lo chequen. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en la cual un profesor tiene estos atributos. Tiene un atributo llamado edad que se puede obtener a partir de la fecha de nacimiento. Las siguientes son las claves candidatas y bueno, las claves candidatas también son otro tipo de atributos, pero las puse aparte porque son atributos que tienen unas características especiales, ya que ellos identifican de forma única los valores de una entidad. Y bueno, tienen las siguientes características. El valor de la clave no se puede repetir y tampoco puede ser nulo. Si estos tipos de atributos nos van a identificar de manera única todos los datos que guardan en la tabla. Y
Para entender un poco mejor acerca de las claves candidatas, vamos a ver los 3 tipos de claves que existen. El primero es la clave primaria, que también se le llama llave primaria o primary key, PK en inglés, y es aquella clave candidata que se escoge como identificador de los datos. Se representa mediante una elipse con su nombre subrayado dentro de él. Es decir, el profesor, aparte de tener los atributos que vimos en el ejemplo pasado, va a tener un atributo especial que va a ser su número de empleado. Para identificar a un profesor en una tabla, por ejemplo, es más fácil buscarlo por un número de empleado que por todo su nombre, ¿sí? O por su apellido, que porque a lo mejor el apellido puede repetirse, ¿no? Hay maestros que a lo mejor se pueden apellidar igual, pero en el caso del número de empleado es un valor único que va a identificar a un maestro en concreto. Y aquí tenemos un ejemplo en una tabla en la cual, por ejemplo, el primer dato es 1234 del profesor Luis García Pérez, su fecha de ingreso. Ese dato es válido, así como el segundo, 5678 Ramón Santos Pineda, 6789 Ana Valencia Olivares, igual con sus fechas de ingreso. Pero el último valor va a ser incorrecto, ya que el número de empleado 6789 ya está dado de alta, no se le puede asignar a otro profesor. Debe de ser un valor diferente para poder identificar a, en este caso, Vanessa Martínez Ábalos. El siguiente es la clave primaria compuesta. Una entidad no puede tener más de una clave primaria. Sin embargo, puede haber una clave primaria compuesta, la cual es una clave candidata conformada por varios atributos. Vamos a hacer una variación del ejemplo anterior, pero ahora le vamos a agregar un tipo. Y ahora en conjunto, el número de empleado y el tipo van a formar la clave primaria, ¿sí? Por ejemplo, el empleado 1234 con el tipo base, ¿sí? Que es el profesor Luis García Pérez, es un dato válido, así como el de abajo. De igual manera estamos repitiendo aquí 1, 2, 3, 4, pero ahora el tipo es interinato. Aquí ya están funcionando como un conjunto. Entonces 1, 2, 3, 4 y base y 1, 2, 3, 4 e interinato son una clave primaria diferente. De igual manera 6, 7, 8, 9 base y 6, 7, 8, 9 interinato. Pero 1, 2, 3, 4 base ya no se le puede asignar a otro profesor porque ya se está repitiendo en el primer valor de nuestra tabla. Y tenemos lo que son las claves alternativas, que son aquellos atributos que no se eligieron como claves primarias, pero que cumplen la misma función. Puede haber varios campos como claves alternativas, suelen ser opcionales y no necesariamente trabajan en conjunto con la clave primaria. Esta es la diferencia con las claves primarias compuestas, ¿sí? Aquí podemos tener varias claves alternativas opcionales que nos van a ayudar también a llegar a los datos como lo haría una clave primaria. Por ejemplo, tenemos aquí la entidad profesor que tiene un número de empleado como clave primaria y como clave alternativa un teléfono. Es decir, si hago una búsqueda por el teléfono, también me debe de llevar hacia los datos del usuario en concreto. Aquí yo puedo poner otra clave alternativa, por ejemplo el correo electrónico, que funcionaría de la misma manera. Y de igual manera, como son claves candidatas, no puede tener un valor nulo y tampoco se pueden repetir, ¿sí? Pero son opcionales, no necesariamente lleva una tabla una clave alternativa, depende de cómo sea pues la estructura de nuestra base de datos. La cardinalidad. La cardinalidad indica el número de entidades con las que se puede relacionar otra entidad y existen las siguientes: de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. Y para que se entienda esto, tenemos un ejemplo en el cual nos van a dar una oración, la cual va a ser la idea de la base de datos que debemos de analizar detenidamente para poder construir nuestro modelo entidad-relación y en este caso también sacar las cardinalidades de nuestras entidades. Vamos a leerlas. Dice: en una escuela existen muchos profesores y muchos alumnos. A un alumno solo le puede dar clase un profesor. Bien, para sacar la cardinalidad de nuestras entidades debemos de hacer 3 cosas. Lo primero es determinar qué entidades tenemos en nuestra idea de la base de datos. Aquí tenemos 2 entidades, la entidad profesor y la entidad alumno. ¿Sí? Aquí nos dice en la oración, vaya. Después vamos a determinar la relación. La relación, recuerden que es una acción o un verbo. En este caso el verbo o la acción es dar clase. Entonces tenemos que un profesor da clase a un alumno. Esa es la relación que tenemos.
Y después vamos a determinar el número mínimo y máximo de entidades que se relacionan. ¿Cómo hacemos esto? Bien, vamos a ir de la entidad profesor hacia alumno y vamos a hacernos la siguiente pregunta. Cada profesor puede tener como mínimo y máximo ¿cuántos alumnos? Aquí tenemos que ver la oración que nos dice. Pues como mínimo, para que un profesor dé clase, pues debe de tener al menos un alumno. Ya ven que siempre nos dicen, al menos con que me quede con un alumno les doy clase. Bueno, mínimo puede tener un alumno. Hay veces que la cantidad mínima en una entidad puede ser 0, pero en este caso no aplica, ¿no? Debe de haber 1 para que al menos pueda dar clase el profesor. Y máximo pueden ser, pues, n número de alumnos. Vamos a ponerlo como n, no es necesario saber el número exacto. Entonces, del lado del alumno vamos a poner a manera de coordenadas 1,n. Después hacemos lo mismo, pero ahora del lado de alumno al profesor y preguntamos en manera pasiva. A cada alumno le pueden dar clase como mínimo y máximo ¿cuántos profesores? Pues como mínimo igual 1, debe de tener al menos un maestro para que reciba clases. Y aquí puede haber una confusión porque también me pueden decir que un alumno puede tener muchos maestros. Pero en la oración nos dice que a un alumno solo le puede dar clase un profesor, es decir, que máximo debe de tener 1, si no puede tener muchos maestros. Aquí nos está especificando que máximo 1. Y de igual manera lo ponemos como si fuera una coordenada. Ahora, ¿cómo se saca la cardinalidad? Pues vamos a poner los máximos de cada lado arribita de nuestra relación. Y en este caso vamos a tener que la cardinalidad de este ejemplo va a ser de 1 a muchos. Tenemos lo que es el grado. El grado indica el número de entidades que participan en una relación, es decir, el tipo de relación que tenemos entre entidades. Y existen las siguientes. La primera es de grado 1, que también se les llama reflexivas, y es en el ejemplo que vimos en lo que fue relaciones, cuando un trabajador era jefe de otro, y cuando, bueno, se relacionan consigo misma. Ese es de grado 1. De grado 2 o binarias, como en el ejemplo del profesor y el alumno, tenemos dos entidades que se relacionan mediante un verbo o acción determinada. Las de grado N, aquí ya entran las ternarias, cuaternarias, etcétera, cuando tres entidades o más se relacionan. Por ejemplo, el profesor puede impartir cursos o también puede impartir seminarios, o si quiero agregar una más, puede impartir clases. Existen las relaciones exclusivas cuando una entidad se relaciona con otras entidades, pero no necesariamente con la misma relación, sino con relaciones diferentes, y se expresa como se ve en el ejemplo. Y aquí se dice que las entidades cursos, calificaciones y beca son exclusivas de la entidad alumno. Y tenemos las relaciones jerárquicas. Bueno, en este caso podemos tener una entidad empleado que, bueno, puede derivar de varios tipos de empleado. Por ejemplo, el empleado puede ser profesor, directivo o apoyo. Pero bueno, estos dos últimos se utilizan en bases de datos muchísimo más elaboradas y con un mayor grado de complejidad. Y finalmente tenemos lo que son los tipos de entidades. Existen dos. Son las entidades fuertes y las entidades débiles. Las entidades fuertes son aquellas que no necesitan ni dependen de la existencia de otra entidad para almacenar datos. Se siguen representando con un rectángulo. Las entidades débiles son aquellas que necesitan y dependen de la existencia de otra entidad para almacenar datos. Se representan con un doble rectángulo, posee un atributo llamado discriminador. Estas entidades como tal no tienen una clave primaria, tienen una clave como parcial llamada discriminador, que se representa por una línea punteada, el cual sirve para formar una clave primaria compuesta. Y bueno, aquí ya tenemos un ejemplo para ilustrar un poco el tema de tipos de entidades. Tenemos dos entidades, la que es curso y alumno. Curso tiene un identificador curso y otro campo que se llama descripción. Su cardinalidad es de 1 a 1. Y la entidad alumno tiene un número de boleta, que en este caso no va a ser la clave primaria, les decía, porque las entidades débiles no poseen clave primaria, poseen lo que es el discriminador. Y otro campo nombre, y su cardinalidad es de 1n.
Y en el ejemplo de las tablas, bueno, tenemos la tabla curso que tiene pues los cursos dados de alta 1, 2 y 3, que son español, inglés y matemáticas, y la tabla alumno. Aquí tenemos que el número de boleta, como no es clave primaria, tiene que hacer un complemento con lo que es el identificador del curso de la otra tabla. Es decir, 1 y 1, 2, 3, 4 es un dato válido. 1, 2, 3, 4, 5 es un dato válido y así sucesivamente. Pero si queremos dar de alta un curso 4 con 7, 6, 5, 4, no se va a poder, porque aquí depende la tabla alumnos de curso. Es decir, no podemos dar de alta a un alumno en un curso que no existe. Primero tenemos que dar de alta el curso 4 y después dar de alta lo que es el alumno como tal en el curso. Y de igual manera funciona como una clave primaria compuesta. No se puede repetir y no puede ser un valor nulo. Y con esto finalizamos el tema de diseño de una base de datos, concretamente hablando del modelo conceptual. En el siguiente vamos a ver algunos ejemplos de cómo realizar un modelo entidad-relación a partir de una idea que nos dé el usuario para la construcción de una base de datos. Les dejo mis redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla para que me sigan, me escriban y me sugieran temas y así seguir nutriendo este canal con el contenido que tanto les gusta. También tengo 2 redes sociales nuevas que son SlideShare y GitHub, donde respectivamente estaré subiendo tanto el material que uso en mis videos, todas las presentaciones que realizo, así como algo de código, porque bueno, ya me lo han estado pidiendo algunos suscriptores, así que aquí se las dejo en pantalla también para que me sigan. Y ya saben que si les gustó el video, denle like, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo video y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.